¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Enseguida vamos con todos los temas del día. Hay mucha información, información exclusiva, una agenda intensa para lunes también. Pero en el arranque de QR, en esta apertura de hoy, teníamos ganas de charlar con ustedes sobre educación. Y no está equivocado lo que van a ver ahora en nuestro graph. Cuando solemos hablar de educación, decimos, bueno, ¿qué es la educación? Y nosotros nos vamos a preguntar quién es la educación y quién es la educación pública en particular. Solemos hablar del concepto de educación pública, pero en realidad la educación se encarna en las personas que la llevan adelante día a día. Estamos hablando de los maestros y las maestras, hablamos de las autoridades, hablamos de porteros y porteras, de los estudiantes, hablamos de todos aquellos, insisto, que le dan forma en lo real, en lo concreto de cada jornada. Ahí es donde se encarna, ahí es donde cobra vida eso que conceptualmente entendemos como educación pública, pero la pregunta es muy correcta. ¿Quién es la educación? Quien tengo atrás mío es Norberto Ares. Norberto Ares fue maestro de primaria, fue director de escuela, fue supervisor, participó en el sindicato docente, algo de lío hizo también en la gestión pública en la ciudad de Buenos Aires, y ya como jubilado, Norberto no se cansó nunca de estar disponible para todas aquellas personas de la comunidad educativa que necesitaban de una u otra manera algún consejo. Y se ponía en juego, porque han sido tiempos, y en la ciudad de Buenos Aires más, han sido tiempos muy difíciles para la educación pública. Y quienes quieren una educación verdaderamente pública, inclusiva, que reflexione, que más que generar personas que repitan de memoria contenidos de un manual, está pensando en formar ciudadanos y ciudadanas críticas para que cuando salgan al mundo, ya como personas un poco más jóvenes, un poco más adultas, se puedan hacer preguntas sobre lo que está bien y lo que está mal de lo que los rodea. Todas esas voluntades generan algunas rispideces y dificultades y algunas confrontaciones. Y entonces había una persona a quien llamar, Norberto Ares. Norberto Ares falleció hoy. Quizá para ustedes es uno de esos nadies, pero es uno de esos nadies que le dan forma, que le dan humanidad, que le dan sentido a las cosas que hacen, a las cosas que le dedicaron su vida, a la educación pública. Hace un ratito todavía lo están despidiendo muchísima gente y muchísima gente de la propia comunidad educativa que lo recuerda, que lo llora, pero que sobre todas las cosas lo valora por eso, por haber puesto el cuerpo ahí donde la discusión, donde la educación pública estaba siendo discutida. Norberto Ares fue también mi maestro de primaria, fue mi maestro de sexto y séptimo grado. Logramos construir un vínculo muy hermoso que duró hasta casi su último suspiro. Les quiero contar una cosa. ¿Se acuerdan que la semana pasada reflexionamos sobre la promesa a la bandera y de cómo los pibes y las pibas de nuestro país, que están en cuarto grado, por estos días, un poco antes del 20, más allá del 20, el Día de la Bandera, estaban haciendo eso tan importante? Y reflexionamos sobre ese texto, nos preguntamos o nos invitamos a recordar, nosotros y nosotras adultos y adultas, a recordar qué era lo que estábamos prometiendo. Cuando yo escuché esa promesa, se me generaron muchas preguntas. ¿Esto es así en todas las escuelas? ¿Esto es por reglamento? Primero consulté a una ex directora de la escuela donde van mis pibes, y después, frente a la duda, me acordé de mi maestro, me acordé de Norberto, entonces lo llamé por teléfono y le hice un montón de preguntas y Norberto me aclaró perfectamente que sí, que esa promesa era una promesa que hacíamos, que hemos hecho todos y todas y que hacen los pibes en todo el país. Y el último mensaje que me dejó en el teléfono Norberto, el jueves pasado, fue para decirme que lo que estaba haciendo, porque se lo había contado, que lo que estaba haciendo en el programa aquí en QR, lo veía todas las noches, estaba saliendo muy bien. Y mientras me lo decía, yo escuchaba que de fondo seguía hablando yo. Es decir, seguía escuchando el programa, seguía escuchando la apertura, pero estaba muy emocionado con lo que estaba pasando y lo que había sido parte, entonces me estaba mandando ese mensaje. Ese es el último mensaje antes de que yo le pregunte hoy, che, ¿estás bien? Porque me habían contado, porque se estaba rumoreando que efectivamente había fallecido.
Norberto Ares fue un gran tipo, un gran compañero, un maestro. Probablemente mi niño de sexto y séptimo grado hoy también muera un poquito, pero seguro nace el hombre que lo tiene que honrar y que lo va a honrar todo el tiempo. Pero además hoy, charlando con Mariano Hamilton, nuestro compañero en la radio, Mariano me decía algo que tiene razón. En el homenaje que estamos haciendo, muy humilde, a Norberto Ares, estamos homenajeando también a todos esos maestros y maestras que ustedes recuerdan perfectamente, porque hacían que la educación pública no pasara solamente como las materias, como los exámenes, como los años. Porque seguro ustedes tienen un nombre propio, que quizá para el resto sea un nadie, pero ese nombre propio honraba aquello que nos preguntábamos: ¿quién es la educación pública? Entonces, en nuestro homenaje a Norberto Ares, vaya el homenaje para todas las personas que le ponen el cuerpo como Norberto lo hizo, para que la educación verdaderamente sea pública, para que esté enfocada directamente con aquella promesa a la bandera y para que construya esa patria que seguimos soñando colectivamente. Porque si algo tenía Norberto es que pensaba en colectivo, todo el tiempo de manera muy solidaria. Cada 7 de junio, cada día el periodista me esperaba en la radio donde trabajaba para dejarme a mí y a mis compañeros de equipo una canasta de dulces. Y cada fin de año nos traía un pan dulce de Plaza Mayor, siempre lo iba a buscar ahí. Veremos qué pasa este próximo fin de año, pero de estas cosas estamos hechos, ¿no? Insisto, ahora vamos a hablar de las agendas del día, de las elecciones, vamos a hablar de todas las cosas que todos los días estamos teniendo como temas. Pero en algún momento hay que parar a respirar y pensar en estos hombres, en estas mujeres, que son los que le dan esencia a todo lo que hacemos. Y que, por ejemplo, o por mensaje o por estar ahí, nos dan una enseñanza todos los días de cuando los caminos se bifurcan, por dónde hay que agarrar. Así que hasta pronto, querido Norberto, y arrancamos QR, como siempre, con las voces del día. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Pablo son... Aumenta la luz. ¿Qué combatimos el frío polar? Es un gobierno que es negacionista del cambio climático. Es exactamente igual que ser terraplanista. Esto no es peronismo, esto es un sistema clientelar. ¿Por qué no interviene en Formosa? Que la segunda ciudad de nuestro país le haya puesto un freno a las políticas de Milei con un proyecto que tiene unidad y renovación, para nosotros es, creo, un aporte a la esperanza. Verlo a Milei ayer festejar lo que pasó en Santa Fe es raro. En general uno no festeja derrotas. Los argentinos la están pasando mal y él juega apuesta con un ministro para ver cómo va a reaccionar la prensa en función de un insulto que él dice. Una persona que grita, para mí, yo ya desconfío. El que grita, el que insulta, es porque en principio no tenés poder. Enfrente no tenés un rival, vos tenés un enemigo. Me han dicho incestuoso, me han dicho nazi, digo, ¿qué no me han dicho? Entonces digo, después les viene el vuelto y no se las bancan. Me inventaron un romance con mi hermano, lo vienen sosteniendo hace más de una semana, Milei incluido. Me quebré, Nancy, no puedo más. Vino este gobierno y se dedicó a matarnos. Todas las noticias siempre son terribles. Luciana y Mola insisten ante un pedido a casación para que Cristina Kirchner cumpla la prisión en una cárcel común. Es la tercera vez que el gobierno no se presenta y lo que sí sigue habiendo es un ataque a los trabajadores del Garrahan a diario. Vos mirás lo que era noviembre del 2023 y lo que es este número que dio ahora, son iguales, o sea, no se movió la pobreza, ¿no? El mejor anticuerpo es tener una macro sana, no hay nada contra eso. El JP Morgan no es que dice Argentina va a defoltear la deuda en pesos, la va a reperfilar como hizo el macrismo, etcétera. Lo que dice es, se puede mover el dólar y que esa operación deje de ser rentable. Necesitan dólares porque el modelo es inconsistente, no se sostiene, yo caracterizo, digo, como saqueo y confiscación. Menos mal que dijo que van a apelar. Yo creía que iba a decir sí, jefe. El problema no fue cuando se reestatizó, el problema fue cuando se privatizó, porque YPF nació como una empresa estatal. Queríamos donarles $1 millón de pesos para los refugios. Sigo también mucho a los refugios, a veces me cuesta verlo porque me hacen llorar. Sí, vos porque estás calentito ahí con todos esos perros que tenés, bueno, mirá, la gente está cagada de frío, se está muriendo. Hacete cargo de la gente, del pueblo, de la gente humilde. Muy cruel, mucha crueldad.
Bueno, nuevamente muy buenas noches. Qué lindo lo que pasó en Huracán con La Renga, que vuelve a tocar a la Ciudad de Buenos Aires y todas esas cosas que pasan en el momento colectivo, ¿no? Las cosas que se van expresando. Salud La Barra, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? Hola Mariano Hamilton, hola Hernán Lecher, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te va? Muy bien. Estamos pensando en la frase de Heller, menos mal que dijo que iba a apelar, porque si no, capaz que le decía sí, jefe. Pero hacías una observación, Hernán, después vamos a hablar del tema YPF en el mensaje de Milei. Es que el mensaje de Milei hoy, echándole la culpa a Kicillof, planteándolo en clave política, si querés, tiene un problema muy serio, que es que él reconoce como jefe de Estado, porque el juicio es contra el Estado Nacional, no es contra YPF, reconoce que tiene razón el fondo buitre. Claro. Burford. Porque dice esto es culpa de... Claro. En realidad en el tuit, después lo vamos a ver, pero dice algo así como, bueno, obviando la cuestión de fondo. ¿Cuál es la cuestión de fondo? Si la cuestión real es si tiene o no tiene razón. Claro. Con lo cual está dejando los dedos marcados. Es muy grave. Yo lo te di hace un rato porque para mí es un indicio muy claro de que hay un acuerdo, evidentemente, que trasciende los intereses de la Argentina. Bueno, vamos a dejar ese punto suspensivo ahí porque es muy fuerte, tengo ganas de preguntarte por qué. Contestó el gobernador de la provincia de Buenos Aires y por entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, un poco en línea con lo que dice Hernán, enseguida vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la represión de aquel miércoles de marzo, donde, bueno, Pablo Grillo empezó a pelear por su vida, ¿se acuerdan ustedes? Esa represión por parte de Gendarmería y qué es lo que está pasando con el balance que hizo Gendarmería de la actuación del Cabo Guerrero, que Gendarmería hizo una suerte de revisión y cerró ese expediente, y qué es lo que dice. Spoiler, que en realidad la culpa fue Pablo Grillo porque se metió en el medio de lo que estaba haciendo la Gendarmería. En un rato lo vamos a hablar con Irina Hauser, vamos a hablar por supuesto de la reunión de anoche en La Plata, de Unión por la Patria o del panperonismo que parece encaminarse hacia un acuerdo. Es una noticia muy importante porque hasta hace poco la duda era muy fuerte sobre si eso iba a ser posible o no. Ahora ya se está hablando de los pormenores del acuerdo. Pero hay un acuerdo y es una muy buena noticia. Y atención a las novedades que también trae Irina Hauser sobre los cuentos de la cripto, sobre el tema Libra. Muy fuerte, muy importante también. Pero claro, frente a tanto humo el fin de semana, frente a tanto presidente violento, agrediendo otra vez, tenemos hoy una portada espectacular para hablar de esto en un rato nada más, da la sensación que lo que se quiere hacer es correr la vista de algo que pasó y que es muy grave. Y es lo que dijo la banca JP Morgan respecto del momento de la política económica del gobierno de Milei. Es lo que nos va a explicar ahora Hernán Lecher con esta portada. La JP Morgan. ¿Cómo está, Mache, querido? Uno podría decir, la JP nació en la City. Nació en la City. Hay una canción, ¿no? Sí, y alguien podría decir también, les están vaciando la plaza al gobierno, esta JP. Es muy buena, ¿no? esa. Esa es muy buena también. Es muy buena. Gracias a Woody, ¿no? Esa de Woody, sí, muy bien. Sí. Bueno, a ver, explícanos qué pasó. Yo arrancaría por qué es el JP Morgan y por qué es tan determinante. JP Morgan es uno de los principales bancos a nivel global. En Estados Unidos tiene un rol en particular, que es un banco que suele tener liquidez y presta plata al resto de los bancos. Sí. Ahora, JP Morgan lo que hizo fue, durante el fin de semana, para ser preciso, el viernes tarde, publicó un informe que dice textualmente, esperemos un cachito, yo les había dicho, lo estoy parafraseando, ahora lo vamos a ver, yo les había dicho, hagan carry, inviertan en la Argentina en pesos. Esperemos un cachito, ¿a quién le habla? Le está hablando a los inversores. Le habla a inversores. Está diciendo, a mis inversores les quiero decir, no es el momento de invertir en la Argentina. Ajá. Es el momento de irse, en todo caso, porque veo algunas cosas que me preocupan. Bueno. Veo algunas cosas que me preocupan. Pero vamos al relato. Dice Woody, que estuvo muy activo en el programa de hoy, que en la calle o en la esquina lo que el JP Morgan dijo fue rajemos. Es un poquitito así. Okay. Pero con algún asterisco, por eso quiero contar la historia. Porque en realidad había dicho, che, quédense acá y rajen antes de la elección. Y ahora dijo, rajen ahora. Eso había dicho
Claro. Hace un tiempo. Esto es muy importante, ahora lo vamos a repasar. Dale. Pero ¿por qué hacemos esta lectura? Pasemos. Hoy mucha gente decía, bueno, el fin del carry, que dice JP Morgan por la cuestión electoral. No es la cuestión electoral. No, de hecho... No es ruido político. El diferencial es la cuestión, es que no dijo la cuestión electoral, dijo otras cosas y la cuestión electoral. Bueno. Esto es lo importante. Bueno, acá tenemos el comunicado, ¿sí? Tomando un respiro, dice. Esa es la traducción textual, Sí. ¿no? Ayer algunos que habían Argentina tomó un publicado, respiro. viste, decían, no, porque en realidad lo tomaron bien. El gobierno salió a decir, no, en realidad no sé qué dicen, si están planteando que nos apoyan. Maestro, se llama tomando un respiro. Sí. ¿Qué me querés vender? Aguantemos un cachito. Claro, Sí. pero además es evidente. Sí, en el medio dice, bueno, creemos que en el largo plazo a la Argentina le va bien, sí, bla, bla, bla. Pero por ahora vayámonos. ¿Y ese texto porque eso es lo que rescataste? Escuchá esto porque es lo más importante. Este es el diferencial. Con el pico de ingresos agrícolas ya atrás, ¿qué está diciendo? Me liquidaste un montón hasta el 30 de junio, si querés. Sí. Ya pasó Ya eso. pasó. No me vas a liquidar en el segundo semestre. La probabilidad de salidas continuas por turismo. Hola, ¿qué tal? Diríamos. Posibles ruidos electorales. Ahí, pero fíjate, lo ponen en tercer orden. Y cierto bajo rendimiento del peso, ¿qué está diciendo? Que se acabó el carry. O sea, rendimiento del peso es la tasa. Sí. El interés Que que se va acabó el ganando. carry. No lo traje eso, fallé. Pero cuando vos ves, nosotros el sábado hicimos la presentación del informe mensual nuestro de CEPA, y yo lo venía siguiendo, pero me llamó la atención una placa que mostrábamos que en abril el carry había estado entre el orden del 14 o 15% en dólares mensual. Sí. Y se había reducido, vos lo veías en la gráfica, al 1%. Sí, está bien, te daba positivo, al 2%. Pero se reducía de manera significativa. Le dije a los compañeros que hacen más la cuestión financiera, digo, che, luz amarilla. Sí, sí, claro. Y ahora te voy a explicar por qué. Pero fíjate, plantea esas 4 cuestiones, ¿sí? El bajo rendimiento del peso que motivó intervenciones. Está cuestionando las intervenciones en los futuros. Para planchar el dólar, para que no se te escape el dólar. Dice, che, porque la verdad, al final, estamos teniendo alguna ganancia, pero porque están haciendo eso. Si Sí. no lo hacen, es un problema. Sí. Bien, cambiarias en el dólar futuro. Preferimos dar un paso atrás. No hay manera de nunca. maquillar esta No, frase. claro. Preferimos dar un paso atrás, no hay forma. No. Y esperar mejores niveles de entrada para volver a posicionarnos. Chicos, ¿Eso qué significa esperar mejores niveles de entrada? que todo esto se arregle. ¿Se entiende? Sí. Que todo esto se arregle significa que entren de repente capitales porque el carry vuelve a ser atractivo, porque se acabó la salida por turismo, porque de repente ingresan dólares por la liquidación de la cosecha en el próximo, primer semestre del año que viene. Acá es ¿Se cuando Woody entiende? dice, agarremos la valija y vamos. Pero fíjate que no plantean la cuestión electoral. Dicen 4 cosas. Esto es muy importante, porque en abril de este año, el informe de JP Morgan, ¿qué decía? No sé si lo tenemos. A ver. Decía, vengan a hacer tasa a la Argentina. Es gran negocio. Le decía a sus inversores, vengan, agarren sus dólares, véndanlos, compren pesos, hagan tasa. Sí. ¿Hasta cuándo? A ver si lo tenemos. ¿Hasta cuándo? ¿Lo tenemos, Juli? Ahí está. El JP Morgan advierte que el nuevo carry solo se sostiene hasta agosto. Acá sí estaba mirando que el problema iba a ser el proceso electoral. Claro. Bien, agosto, justo antes de septiembre. Pensá que en este momento se estaba discutiendo que Cristina iba a ser candidata en la tercera, con lo cual agosto era la previa. Bueno, la nota igual lo dice, es de Luciana Glesser. Le mandamos un abrazo. Además dice otra cosa, periodo en el que descarta un dólar que perfora el techo de la banda. Claro. Se está esperando que aumente, Bueno, el dólar. con lo cual, de nuevo, ¿qué pasó entre ese momento y ahora? Pasaron esas 3 cosas. Sacarle la electoral, que Bueno, estaban lo que los está dos. mostrando es, hasta hace muy poco decían agosto era el límite. Claro. Se apuraron los tiempos, se aceleraron Pero los tiempos. el diferencial es que esto lo leíamos todos. Sí. Todos que decíamos, hasta la elección, Le hace va a dar. tasa. Sí. Si con los dólares del fondo, la política que hicieron, los incentivos, hasta la elección llegan bien. Después van a devaluar, yo qué sé, puede ser, era el análisis. JP Morgan se adelantó y dijo, no esperen agosto, váyanse ahora, salgamos ahora. Porque uno podría inferir, corre por nuestra cuenta o por Sí. mi cuenta, quizás es antes, quizás agosto es muy tarde, podríamos decir. Claro.
Bien, quizás agosto. Y entonces ya, fíjate que la discusión es, pero entonces, el JP Morgan está diciendo, antes decía que tal vez había una devaluación después de la elección, ahora está diciendo que es antes. Bueno. Pregunta de ignorante, ¿y cuánta bolilla le dan esos inversores al JP Morgan? Muy buena pregunta, porque acá hay dos cosas para analizar. Hoy me lo preguntaron varias veces. A ver, si yo soy un inversor y leo esto del JP Morgan, sí, probablemente un poco de bola le voy a dar. Bien, quizás tengo mi hipótesis que puede durar un poquito más, pero algo de bola le voy a dar. ¿Alguna duda te agarra? Sí. Ahora, si vos me corres un cachito, acá la discusión es, ¿cuántos inversores no residentes puede haber en la Argentina que, digamos, que estén mirando lo que dice el JP Morgan? La verdad que no tenías, y no tenés, da la impresión, demasiada cantidad de inversiones de no residentes. Porque de hecho lo que venía pasando, y lo contamos acá, es que el gobierno venía desregulando para que vengan fondos de los no residentes de afuera, de hecho hizo el Bonte en ese sentido, pero no es que vinieron un montón de guita. Era más la cosa de generar expectativas. Y acá me detengo porque te diría que ese es el eje central. Una cosa es que salgan los inversores, que puede pasar, pero tal vez no es tan grave si querés. Sí. Ahora, otra cosa, y eso sí es más problemático, es que los agentes, el mercado, vea que la expectativa ahora ya no es de $1, digamos, o de que el carry se sostiene, sino a la inversa. Y entonces se empiezan a comportar en consecuencia. Digo, vos sos un importador y ves que JP Morgan dice eso, y ves que tal vez alguno se va, y entonces decís, che, pero va a haber una devaluación. ¿Y qué haces? Adelantás importación. Claro. ¿Se entiende? No importa ya si invertís o no invertís. Ajá. Sí, Marian. No, ¿y qué pasa con el millón de personas que están comprando dólares lentamente? Hay 1 millón de personas, según lo que se está diciendo, que están comprando dólares. ¿Esto puede precipitar que compren dólares más rápidamente? Porque vos decís que no hay tantos inversores extranjeros, pero entonces son de acá. O sea, los que estaban apostando al peso eran los de acá. No, tenés de todo. Tenés institucionales grandes de acá. Claro. Estoy hablando básicamente de los institucionales. Claro. No tanto de la gente suelta. No individuos. No. Claro. Porque de hecho, los individuos evidentemente no le dieron mucha bola a JP Morgan, porque de hecho compraron dólares. Claro. Si le hubiesen dado a JP Morgan la bola, se quedaban en pesos. Los famosos 4, así que no le dieron bola. 4.200 millones eso. Estaban comportándose a la inversa. De hecho, el dato fue... Más allá de todas estas preguntas que creo son válidas, este es un dato muy importante, lo que acaba de pasar es muy importante. Sí. Y de hecho, bueno, si querés te muestro muy rápidamente, no sé si tenemos el resto de las placas, para mostrarte de qué está hablando. A ver. Liquidación de la cosecha. Fíjate, esto es mayo de este año. Fíjate que este es lo que le da base al informe del JP Morgan. Es decir, cuando vos ves, de hecho, un dato que salió, todo esto que dice el JP Morgan tiene que ver con datos que hicieron con Guido el viernes y que discutimos la semana pasada del index sobre la balanza de pagos. Bien. Bien. Liquidación de la cosecha, un montonazo, de hecho muy alta, con lo cual se prevé que como ahora se volvieron a poner las retenciones, el segundo semestre sea bastante magro. Eso está viendo JP Morgan. Pasemos a la siguiente. ¿Qué tenemos? ¿Qué otra cosa? Mira, esto, balanza turística. Claro. Los que entran, los que salen. Nada, chicos, acá hay un agujero. Claro. Estás poniendo, de hecho, los datos, el otro día tuiteó Cristina, muestran que la balanza comercial te da para agarpar turismo e intereses de deuda. Turismo e intereses de deuda. Bien, todo lo demás, la FAE, los que cobran dólares, que recién hablábamos, están afuera de eso. ¿De dónde lo saco? Tengo que pedir prestado o agarrarlo del Banco Central que no tiene. ¿Se entiende el problema? Pasemos a la última. El tercer problema, estas son las intervenciones, bien, en el dólar futuro. Fíjate, mayo del 25, 2.000 millones. Chicos, están usando para eso. El carry, me faltó la de carry, insisto, prácticamente desapareció. No hay atractivo. De nuevo, si vos ves que el carry desaparece, como los incentivos estaban todos puestos para que vos creas que el dólar iba a la baja, si ahora se invierte, no estoy hablando de una mega devaluación, si se invierte, el problema es que aparecen menos dólares, porque el incentivo es a la inversa, que tienda medio a comprar los dólares o a comprar importaciones, a pagar si tengo deuda en dólares, y si exporto la pateo para adelante. Claro. Bien, y eso sí tensiona en serio. Cuenta Hernán, le da la relevancia, el peso que tiene esto, el JP Morgan y toda su influencia, diciendo, che, me parece que no están los dólares como para entrar ahora a hacer el carry trade, aflojemos un poco, es momento de dar un paso atrás, casualmente o no, lo vamos a hablar más adelante, el gobierno el fin de semana sale a agitar un poco el avispero con lo que sabe hacer, con los insultos, llevando un perro
a un estudio de streaming y todas las cosas que ocurren. Quizá tratando de recuperar una agenda, bueno, que empieza a ser problemática, por lo que cuenta Hernán y varias otras cosas. Gracias, Hernán. Enseguida volvemos aparte de esto, pero ahora quiero ir con Irina Hauser. Tenemos además un entrevistado en línea, porque hay novedades en la causa Pablo Grillo, sobre todo a partir de un informe de Gendarmería. Buenas noches, Irina, ¿cuál es la novedad? ¿Qué tal? Buenas noches. Gendarmería hizo un sumario administrativo, finalmente se supo, sobre el cabo Héctor Guerrero, acerca de, bueno, tanto del cabo Héctor Guerrero como de quienes participaron en la represión del 12 de marzo, en la marcha de los jubilados, allí donde fue herido gravemente Pablo Grillo, episodio donde quedó al borde de la muerte. Este sumario administrativo de Gendarmería, ¿sabes lo que es? Es una especie de, a ver cómo vamos a encubrir todo esto. Bueno, te lo tengo que decir como es. sí, está bien. Es simplemente eso, es una actuación que está destinada a deslindar cualquier responsabilidad disciplinaria de Guerrero, de este cabo, así como de las personas que formaban con él parte del mismo grupo que estaba en ese momento atacando a manifestantes y al fotógrafo Pablo Grillo. Lo que estamos viendo es parte de ese informe. Dice que finalmente señaló que el cabo Primero Guerrero actuó del mismo modo que sus camaradas, conforme lo determinan las órdenes y directivas vigentes. Acá lo que se está planteando, recuerden, es de qué manera tiró esa granada de gas lacrimógeno, entendiendo que el efectivo en ningún momento pretendió dañar a persona alguna haciendo uso del arma no letal, sino que se trató de un hecho fortuito. La mala o cuasi nula visibilidad reinante, y también lean esto por favor, o presten atención, en parte del riesgo que el fotógrafo asumió al colocarse a sabiendas en la línea de tiro entre los gendarmes y los manifestantes, por lo que el suboficial subalterno no resulta pasible de reproche disciplinario alguno. Bueno, prácticamente cada palabra de lo que acabas de leer es parte de lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Y otra vez el mecanismo de recurrir a acusar a la víctima, ¿no? En este caso a Pablo Grillo, con argumentos totalmente inverosímiles que son rebatidos por material que entregó la propia Gendarmería en la causa judicial. Ahí estamos viendo las imágenes que trajiste en su momento en exclusiva, Irina. Esa imagen que estamos viendo es otro momento de la movilización donde el propio gendarme Guerrero disparaba, lo vemos con en la posición de rodilla en el piso. Sí, rodilla en tierra y de manera paralela. De manera horizontal. Digamos. De manera horizontal. No hay prácticamente ninguna duda acerca de esto. Esto también se estableció a través del análisis de imágenes que hizo el colectivo Mapa de la Policía por la trayectoria que se puede observar por las imágenes de drones de los canales de televisión. Sí. También acerca de cómo fue el disparo. También hay que decir que el disparo fue a una distancia bastante larga. Pablo Grillo se calcula que estaba a 50 metros. Este sumario y estas conclusiones lo que dicen es que además estaba entre los manifestantes y entre los gendarmes. O sea que imagínate que los gendarmes estaban más atrás todavía. ¿Cuál era el peligro que podían representar esos manifestantes para esos gendarmes? Claro. De manera que pudieran estar, si se quiere, habilitados a disparar. Como sea, la manera reglamentaria de disparar no es la que utilizó el cabo Guerrero. Ahí seguimos con el tema, pero queremos saludar a Fabián Grillo, papá de Pablo. Hola Fabián, Pablo Caruso, Irina Hauser, Hernán Lecher y Mariano Hamilton. Te saludamos en QR. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias Fabián, me imagino ya habrás leído esto. Aparentemente, primero hay un hecho fortuito y después en realidad Pablo tuvo la culpa por meterse entre la granada de gas lacrimógeno y la línea de tiro. Sí, es coherente con el discurso inicial de Burlich, ¿no? Es una continuación de eso. En realidad no del inicial, porque el discurso inicial era que estaba detenido. Sí, claro, claro. Con el que fue, a medida que fueron apareciendo las evidencias, fue acomodando ese discurso y a vistas de las imágenes demostraba lo absurdo que era y sigue siendo. Están profundizando ese absurdo, ¿no?
Es increíble. Yo estuve todo el día con mi hijo, anoche pasé la noche con mi hijo. ¿Cómo está? Y ¿Cómo está le veo- Pablo? Está mejorando. Hoy estuvo un día no muy bueno, estuvo muy tranquilo, muy como dormilado, digamos, ¿no? Pero es esperable que tenga días así. Pero bueno, le veo la cabeza a mi hijo y no lo puedo entender. No puedo entender lo que dice la gente, ¿no? ¿Cómo puede ser creíble lo que dice esta gente? Es un absurdo increíble. Irina Un absurdo seguro increíble. tiene preguntas, Fabián, pero yo aprovecho y te pregunto a vos, Irina, ¿puede ser esta una línea casi de sugerencia hacia la jueza que tiene la causa? Bueno, es el intento del Ministerio de Seguridad y de la Gendarmería, en este caso, de sostener una argumentación que incluso justifique la represión. Ahora, la verdad es que sería muy irracional que la jueza Servini acepte esto como una prueba válida. Lo que sí va a suceder antes, que no sé si Fabián estás al tanto, antes de que lo puedan citar a indagatoria Guerrero probablemente, es que en función de este sumario, que es algo que se secuestró en un allanamiento que recientemente ordenó la jueza, y también se secuestró el arma que utilizó el cabo Guerrero, el arma la misma, con eso se va a hacer una reconstrucción. La va a hacer el área de balística de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad es que lo previsible es que esa reconstrucción, si se hace bien, no sé si estás al tanto, Fabián, de esto, que la verdad es que rebata todo lo que está diciendo la Gendarmería. ¿Estás al tanto de esto? ¿Qué pensás? Sí, algo nos comentaron de este tema y suponemos que sí, que debería rebatirlo, ¿no? Lo rebaten ya las imágenes. Las imágenes son claras, todas, ¿no? Y lo que he hecho por el mapa de la policía, incluso el dron es de la nación. Convengamos que no es un dron de un medio... Sí, no es de la izquierda diario, digamos. No es la izquierda a diario, exactamente. Es el dron de la nación. Rebate absolutamente todo. Pero si es necesario y para que no quede cabos sueltos y que la acusación sea firme y concreta, que se haga la reconstrucción, me parecería perfecto. Lo hagan. Pero está clarísimo, ya está muy claro. Fabián, ¿Pablo está al tanto de estas cosas o tratan de preservarlo de esta información? Mira, en esta etapa nos están diciendo de no sobreestimularlo, Claro. ¿sí? Que esté muy enfocado en su rehabilitación. Los sobreestímulos tal vez no lo ayuden, tal vez no lo ayudan. Son muy precisos los médicos en eso, entonces tratamos de que ya se enteró en su momento, está enterado, sabe de todo el alboroto y todo el lío que se armó alrededor. Pero en este momento tratamos de no estimularlo eso, ¿no? Para que esté centrado en su rehabilitación. Fabián, quiero preguntarte, cuando lees estos informes de Gendarmería, tu primer reflejo es, che, están muy a la defensiva, si están en una posición de debilidad porque es evidente lo que está pasando, o en realidad te da la sensación que quizás se sienten muy impunes y por eso dicen lo que dice, que fue un hecho fortuito y que en realidad la culpa es de Pablo, que se puso en el medio del tiro. Mira, yo creo que hay un poco de las dos cosas, me parece. Yo creo que hay debilidad, sin duda, porque quedaron muy en evidencia, no pudieron ocultarlo como ocurrió en otros casos, ¿sí? Que así todo siguieron avanzando judicialmente, ¿no? Me refiero desde Maldonado, Nahuel, muchos casos, incluso lo de Prefectura del otro día, ¿sí? Que salió el fallo la otra vez. Sí. Estaban mucho más opacos, mucho más oscuros, no era tan evidente como esto. Yo creo que hay un grado de defensiva, pero por otro lado también están acostumbrados a la impunidad, ¿no? A decir lo que quieren. Por eso salió Burlich a decir lo que dijo. Claro. ¿Sí? Están acostumbrados a que no se les rebata, que los medios lo adornen, ¿sí? Ciertos medios lo adornen, los dichos de ellos, que algunos lo hacen y lo siguen haciendo.
Y bueno, creo que a tu pregunta es un poco de las dos cosas, ¿no? Pero me parece que se les termina, ¿no? Se les termina. Se les está terminando. No sé si ya, Irina. pero se les está terminando. Fabián, ¿vos tuviste oportunidad de dialogar con la jueza o con el fiscal? No, en forma directa con la jueza no. Sí con personal del juzgado, pero directamente con la jueza y con el fiscal no. ¿Y qué sensación te llevas en general? En general, con la persona que hablamos, que es una persona que está encargada de las actuaciones y qué sé yo, es que está muy compenetrado en el tema, en el caso ese particular. ¿Sí? No recuerdo el nombre de la persona ahora, pero está compenetrado en el tema, al menos demostró interés. ¿Sí? ¿Y qué expectativa te surge en este momento y frente a estas circunstancias, con toda la prueba que hay y esta posición que plantea la Gendarmería? Mira, del sistema judicial argentino tengo todas las dudas del mundo, ¿no? Todas las dudas del mundo. Las evidencias lo demuestran con lo que pasó recientemente, por ejemplo, con Cristina o con muchos otros casos, ¿no? Cuando quieren ellos lo planchan, cuando quieren ellos lo aceleran, los tiempos de la justicia del sistema judicial, perdón, no son los tiempos humanos, evidentemente son los tiempos que el establishment y sus negocios y sus intereses lo requieren, pero este caso es muy evidente. Yo creo que hubo un parteaguas acá. Un parteaguas creo en la sociedad, en la opinión pública, ¿no? Me parece que en esto supongo, si no sería catastrófico, sería un aberrante. Algo que fue filmado en directo, en vivo y en directo, y no podría tener otro fallo, ¿no? Mariano. Fabián, ¿qué tal? Buenas noches. Hamilton, ¿cuál es la condición de Pablo hoy? Precisamente porque para que sea un parteaguas deberíamos saber eso también. ¿En qué radica la rehabilitación que tiene que hacer? Bueno, es un trabajo muy metódico, multidisciplinario, con fisiatras, con kinesiólogos. La evolución de esto, él no está a 10 puntos, digamos, ¿no? Claro. Tuvo un daño muy grave. La evolución y las secuelas de todo esto por ahora son inciertas, ¿sí? No sabemos bien con exactitud hasta dónde va a evolucionar y cuál va a ser el resultado de su rehabilitación. Ahora viene un proceso importante de acá 3-4 semanas, según lo que nos dijo el neurocirujano, que es la colocación de la prótesis. Que eso es un paso importante e incluso hubo muchos casos que evolucionaron muy bien después de la colocación de la prótesis, porque hay un efecto que produce la gravedad y la presión atmosférica sobre el cráneo, sobre el cerebro cuando no tenés cráneo, claro. Que eso lo evitaría, ¿sí? Entonces se prevé que puede haber un aceleramiento, perdón, de su evolución a partir de eso, ¿no? De la colocación de la prótesis. Pero por ahora es incierto la evolución, es incierto. Ya de por sí, el hecho de haberle cortado, ya van 4 meses casi, de su vida, y haber estado al borde de la muerte, ya es un daño gravísimo, ¿no? Claro. Fabián, la última. ¿Sabes quién es Alexia Abaigar? Sí, algo leí por ahí. No estoy muy en los medios últimamente. Está bien. Porque estoy muy metido en Me imagino. Anoche pasé toda la noche con Pablo, pero sí, algo vi. Que la detuvieron rápidamente porque tiró un sorete de perro, no sé qué cosa, en la puerta de una cosa increíble, y fueron rapidísimos. No solo la detuvieron, sino que está en Ezeiza. Claro. Ya está, fantástico. Allí. Y lo que cuando uno analiza eso, inmediatamente lo que ocurre es pensar dónde está la persona que le tiró una munición de gas, de gas lacrimógeno a tu pibe. Uno tiró una munición de gas, la otra tiró un sorete. Sí. No, seguro. No, eso es una cosa de locos. Es hasta... Si uno quisiera hacer un absurdo, un guión sobre algo ridículo y absurdo, no te lo creen. Escribís esto y no te lo creen. Es increíble.
Fabián, te mandamos un gran abrazo, todo el equipo, todo el canal, y que se lo traslades a Pablo. Gran abrazo. Te agradezco mucho, el agradecido soy yo y bueno, hay que mantener este tema, gracias por llamar. Y bueno, evidentemente la presión social y mediática influye, ¿no?, en el resultado judicial, así que gracias por hacerlo. Gracias. Sabés que no tenés que esperar que te llamemos, nos llamás y vas al aire. Un gran abrazo. Gracias a vos, muchas gracias. A todos ahí. Gracias. Bueno, ahí charlamos con Rubén a partir de, recordemos, con Fabián, a partir del informe de Gendarmería, que básicamente, reiteremos esto, Irina, y cerramos el tema, que básicamente lo que dice que fue fortuito el disparo y el impacto en la cabeza. ¿Qué fue la culpa de Pablo Grillo? Pero ahí es donde porque yo se creo metió en el que medio. hacen una de más. O sea, ellos ahí es donde Te voy a yo decir creo que que hay impunidad. ¿Sabés qué? Ahí No, es donde es que creo yo que lo ellos que se manejan pienso- con impunidad. Yo lo que pienso es Hacen una de que más. esto es parte de la generación de mecanismos de impunidad. Claro. Que hace, o sea, que no es solamente la Gendarmería, es el propio Ministerio de Seguridad, ¿no? Obviamente. Porque además, el mismo libreto lo repiten varios gendarmes de distintos escalafones. Y si vos lees los testimonios que dan los gendarmes del grupo que rodeaban a Guerrero, todos dicen exactamente lo mismo. Es una joda. La verdad, es un chiste, porque son exactamente las mismas palabras. No, todo fue apropiado, todo se cumplió el reglamento. ¿Sugiriendo qué? ¿Qué Las estás sugiriendo? órdenes... No, lo que estoy sugiriendo es que está todo escrito de antemano. Que las órdenes estuvieron bien impartidas, que nadie se zarpó, o sea, todo eso dicen. ¿Y sabes qué es lo que dice Guerrero? Que a mí me dejó descolocada. Que él en realidad, bueno, que él hizo todo reglamentariamente y que se enteró unos días después que había una persona herida, un ciudadano herido. Eso dice Guerrero en su declaración, que hay que entender que la hace en un ámbito que no está controlado, que es un ámbito donde lo escuchan otros gendarmes, Claro. y donde el único propósito, como acabamos de decir, es generar un discurso, un repertorio que facilite o que por lo menos tienda el camino a la impunidad. Y yo te insisto también a justificar la represión, que es ilegal, porque los mecanismos que utilizaron los gendarmes ese día para disparar son ilegales. Y como mostramos acá, no fue solamente la Gendarmería. Mínimamente la prefectura también disparó de manera horizontal. Y eso también lo está estudiando la jueza María Servini. Sería bueno que hiciera algo, ¿no? Bueno. No, bueno, sí, bueno, justamente. Se supone que está haciendo. Gracias. Te piden paciencia. Gracias, Siri. Vamos a cambiar de tema. Vamos a inaugurar sección. En realidad esto ya ocurre. Lo único que hacemos ahora es poner una portada a cosas que ocurren permanentemente. Y es una portada que no necesita mucho anclaje de palabras, de texto. Miren, esta es nuestra portada, que evidentemente anuncia que lo que viene es puro humo. Puro humo, frente a lo que les contábamos recién, el informe del JP Morgan, de la banca JP Morgan, que preocupa y mucho, que incide en las expectativas, como contó Hernán, de los movimientos de inversores en la economía argentina, frente a situaciones como las que contábamos de Pablo Grillo y este informe de Gendarmería que desborda impunidad o intento de impunidad. Y el fin de semana el presidente de la Nación, bueno, estuvo en un canal de streaming y estuvo con uno de sus perros. Vamos a ver cómo el presidente de la Nación... ¿A quién te referís? ¿Cómo, perdón? Al periodista, no, ¿a quién te referís? No, me refiero al presidente y a uno de sus perros. Si no me equivoco, es Conan. Miren lo que pasaba. ¿Bien, hijo? Sí, está impecable. Está impecable. ¿Estás bien, amor? ¿No vas a tomar agua? Mira, no. Mira, acá está Thor. Conan, dale, Conan. No, tranquilo. Ahí está, ahí lo tenés. Bueno, acá está. Ahí va a saludar. Lo estoy tocando a Conan, ¿eh? Lo estoy tocando, ¿eh? Sí, acá está. ¿Sí? Acá está Conan, ¿eh? Pero no se ve. A ver, ahí se ve. ¿Sí se ve ahí? Sí, se ve. Conan, vení. Asomate a la cámara, hijo. Asomate, tranquilo. Monster, vení. Monster, dale. Mira, ahí está. A ver. Ahí lo ves. A ver si llega a ver, Conan, ahí. A ver. Tirate un poquito más para allá. A ver.
A ver, hijo. Tranquilo. Es tranquilo. Ese es muy tranquilo. No, digo tranquilo. Ven, acá está. Esperen. Miren cómo lo toco a Conan. ¿Ah? Miren cómo... Le acabo de dar un beso a Conan. ¿Es de verdad, viste? Mira. Acá está Conan, chicos. Recuerden que esto está dentro de nuestra sección puro humo, es decir, que en algún punto estamos generando lo que el propio presidente quiere, que estemos hablando de esto. Hay muchas cosas de mucho humo ahí, inclusive la pilcha de YPF, de lo que vamos a hablar dentro de un rato nada más. El chiste con que lo estoy tocando, porque en realidad se acuerdan, se decía que Conan no existía. Después está la pregunta sobre si es Conan Jr., no importa, ahí está el perro que no tiene la culpa, pobrecito, en esa misma situación. Y después sucede una cosa muy llamativa, que es que el propio conductor del espacio, bueno, transpira y fuerte, porque es cierto que es puro humo, pero al mismo tiempo esta gente se toma muy en serio las cosas que pasan alrededor de sus mascotas. Miren. Ya, demasiado que me hayas traído a eso, demasiados que hayan venido. No, eso no, Conan. Esa cosa gigante, Conan. Esa cosa hermosa. Conan. Qué locura. Mira, yo te voy a contar algo. Cuando nosotros estábamos armando el tema de la Asunción, yo tenía un montón de gente que trabajaba y vino una persona y me dijo, teníamos idea de ver de llevarlo a Conan. Y después dijimos, bueno, hay que ver con los caballos, viste, que quizás se ponían nerviosos, ¿no? Y la persona vino un día y me dijo, ¿dónde querés poner esa cosa? Cuando me dijo, ¿dónde querés poner esa cosa? Le dije, vos estás afuera de esta reunión y no trabajás más conmigo. Así que por eso te digo, cuando decís cosa, porque me dijo, ¿dónde querés poner esa cosa? Yo digo, ¿de qué me habla? No, déjame volver, cosa hermosa. Ah, bueno, ¿viste? No me hagan esto. No, porque me contó que echaron a uno de una reunión porque le dijo cosa. No, de la reunión no. No, de la reunión no. Lo echamos. Nunca más volvió. No es que de la reunión. O no, tengo testigos acá. ¿Sos vos testigo? Sí. No, pero pará, si fue despectivo, perdón. No, bueno. Presidente, no escuche Era esto. para aclarar nada más. La concha de su madre. No, bueno. Que se vaya. No, por eso te digo. No, olvidad. Aparte, mirá lo que estamos haciendo. No me hagan sentir temor. No me hagan. Mirá, viví lo que vos decís del temor, el frío del jefe. A confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? El temor del jefe. Sí, no tengo calificativo. De todo pasa el temor del jefe, dice el periodista. De todo pasa en esa escena. Hay un par de silencios que son, ¿no? Parecía The Office, ¿se acuerdan la serie? Sí. Ese tipo de humor que querés apagar y te querés rajar inmediatamente. El Padrino, ¿qué de Office? El Padrino. ¿Qué de Office? El Padrino. Después pasa otra cosa, que Karina Milei confiesa que en algún momento se les ocurrió que en toda la ceremonia de Asunción iban a estar los perros. Y mientras todo esto ocurría, el presidente le estaba firmando un autógrafo en la campera de YPF que tenía, más humo imposible, pero de todas maneras, en medio de todo eso, aparecen rasgos de un gobierno que va a ser muy interesante ver cómo va a ser narrado en los libros de historia, ¿no? No, pero más interesante va a ser cómo ellos puedan transitar situaciones adversas. Sí, a mí lo que me da cagazo es eso, cómo transitan una situación compleja, cómo transitan la gente en la calle, cómo transitan, en caso de que ocurriera, ¿no? Por supuesto. Yo me da un poco de intriga y de temor. Me pasa lo de Tronco. Sí, en un rato vamos a ver más cosas de esa entrevista. Viene Martín Becerra para charlar con nosotros, especialista en comunicación, para conversar sobre algunas cosas que no hay que naturalizar y al mismo tiempo son como una carnada, digamos, ¿no? Para distraernos de otras cuestiones. Vamos a pasar a otro dato importante de las últimas horas, y es la elección en la provincia de Santa Fe. En realidad tanto en Santa Fe como en la provincia de Formosa, pero no vamos a quedar en Santa Fe porque allí hubo un frente, por supuesto, donde estaba el peronismo y otras fuerzas político-partidarias, aunque había algunas expresiones del peronismo que fueron por afuera, tuvo un resultado muy importante. En la ciudad más importante de la provincia de Santa Fe, una cosecha de votos realmente importante, y específicamente en Rosario, casi como emblema de esa elección. Juan Monteverde, el candidato a concejal,
que está haciendo su recorrido para volver a pelear por la intendencia de Rosario y emerge como una de las figuras políticas de nueva generación, no solamente por edad, sino también por maneras, por modo de construcción política. Anoche en la celebración decía esto. Es una alegría enorme poder comunicarles que después de casi 30 años la oposición ganó las elecciones en la ciudad de Rosario. Pero fundamentalmente que tenemos futuro, que el pueblo de la ciudad de Rosario hoy tenía una pelea inmensa. Hoy el pueblo de Rosario le ganó al intendente, le ganó al gobernador y le ganó al presidente. Con total humildad. Está en línea Gustavo Córdoba, es director de Subán Córdoba y más allá de los datos, analizar un poco, siempre es muy interesante escucharlo, analizar la política y sobre todo un escenario como el que se dio en la provincia de Santa Fe. Gustavo, ¿cómo estás? Pablo Coruso y todo el equipo de QR, saludamos, ¿cómo va? Pablo, equipo, un placer, buenas noches. Para nosotros también. A ver, da la sensación que ayer todos tenían una narrativa para celebrar, ¿no? Por un lado, lo que veíamos de Juan Monteverde y ese frente, el propio gobierno dice, bueno, nosotros ganamos la provincia, y la Libertad Avanza diciendo, bueno, recién arrancamos, no fue mal y algún batacazo dimos. ¿Qué análisis, qué es lo más importante para observar de lo de ayer de Santa Fe? Es interesante como todos ganan, ¿no? Nadie pierde. Sí. Y está bueno, está bueno. Hay un laburo de encuadre muy interesante. Ahora, déjame decirte algo, Pablo. Dale. Esto ya lo hablamos. Lo que pasa en las provincias queda invariablemente dentro de las fronteras de la provincia. Es imposible traspolar el resultado de ayer a toda la Argentina, como fue imposible hacer lo mismo con el resultado de Adorni en Capital Federal, ¿no? O el mal resultado que tuvo, por ejemplo, el peronismo en Jujuy. Así que pero vos lo decís porque ves gente que se tienta con hacer ese análisis. Y claro, lo cual en un momento de entusiasmo uno lo puede entender, pero ya despejado el momento del triunfo hay que poner los pies en la tierra y verificar, ¿no? Que la situación es muy compleja, que la deserción electoral, salvo en Formosa, sigue siendo la noticia central. Yo diría, más importante que saber quién ganó, quién perdió provincia por provincia, el dato que tiene que estar hoy preocupando muchísimo es el por qué hubo por provincia entre un 20 y un 30% de desafección electoral, ¿no? Ayer hubo otra vez 50 o menos de 50 en varias localidades, ¿no? Ese es el dato, Pablo. A ver, puede ser que la mayoría de la gente que no va a votar esté pensando hoy que su voto no hace la diferencia. Y eso es un mensaje al corazón del sistema político argentino. Si quieren representar a alguien, bueno, primero deberían escuchar a esta gente que al menos antes iba a votar y votaba en blanco o te impugnaba el voto, ¿no? Dicho esto, yo creo que hoy la situación tiene además un dramatismo adicional por la situación económica, ¿no? Que el gobierno también disimula, viste que para ellos no hay problema, está todo bárbaro, sí. Pero indudablemente que hay un nivel de preocupación muy grande. Vos hablas con un intendente, hablas con un gobernador y te dicen, lo primero que te dicen, no llegamos a fin de mes, no hay para pagar sueldos ni proveedores, no tenemos coparticipación, los costos y la inflación en dólares nos están comiendo. Y esta es una realidad que si la trasladamos a cada familia argentina, bueno, yo te diría, está bien festejar un triunfo electoral, bárbaro, es la representación básica. Ahora, ¿qué hacemos con la representación? Es lo que yo de alguna manera te estoy planteando, ¿no? Porque claro, el momento creo que así lo exige. Hay preguntas de Hernán y de Mariano. Hernán. Sí, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Te pregunto por el fenómeno de la no participación. De repente pienso en países donde el voto no es obligatorio, quizás no es muy lejano, al contrario, los votos acá en la Argentina son superiores a eso. ¿Hay un fenómeno que uno pueda imaginar que va más allá de la coyuntura? Es decir, que de hecho en la Argentina se está votando como si no fuera obligatorio y podría ser un fenómeno que se sostenga en el tiempo. Y además un objetivo buscado, Hernán. ¿Vos sabés por qué porcentaje de votos ganó su reelección en Salvador Bukele? ¿Cuánto? 85% de los votos sacó. Pero ¿sabés cuántos fueron a votar? Apenas el 44%.
Claro. Entonces, ahí tenés una clave. Estas democracias de ultraderecha, relativamente democráticas, lo que hacen es aumentar la movilización de los núcleos duros propios y alejar de la participación electoral a los sectores moderados. Es un negocio redondo, te digo, porque la desafección, el sentimiento de frustración que se genera en la mayoría de la población, genera la falta de participación electoral. Entonces, si a eso le agregás que no hay... las multas son irrisorias para el que no va a votar. Nadie tiene un castigo posterior por faltar al momento de la elección, ¿no? Entonces, ahí hay también un tema de cultura cívica que me parece en este punto. Por eso yo hablaba de el mensaje al corazón del sistema político argentino. Si la política no logra contagiar a la ciudadanía para que participe electoralmente, estamos con un problema. Mariano. Gustavo, buenas noches, Hamilton. Decís que lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, entonces mi pregunta va sobre la madre de las batallas en la provincia de Buenos Aires y si ya tienen algún tipo de perspectiva respecto de lo que puede pasar en octubre. Sí, son ocho provincias distintas, ¿no? Va a ser por eso me referí solo a la provincia de Buenos Aires y a octubre. Septiembre va a ser imposible sacar un paralelismo provincial porque las 8 secciones electorales tienen muchísimas diferencias entre sí, muchísimas, están dentro de las fronteras de la provincia de Buenos Aires, pero van a tener resultados bastante disímiles, algunos basados en un poder territorial que va a ser la primera vez en no sé qué cantidad de años que se va a poder desplegar como el elemento estratégico para ganar la elección, ¿no? Si no, pregúntenle a los Passaglia. Pero creo que hay elementos para pensar que esta es una elección que todavía está ahí. No hay garantías de victorias ni de derrotas para nadie de los que están participando. Y creo yo que la inteligencia de mostrarse en un cierre de unidad en el peronismo puede darle un nivel de competitividad a esta elección más que importante. Recordemos, son 8 elecciones, pero esta simbiosis, este principio de unidad en el peronismo, le puede poner un condimento adicional a cada sección electoral, ¿no? Porque si van divididos, vamos a suponer Kicillof por un lado y la Cámpora por el otro y el masismo por otro, indudablemente ganaba la Libertad Avanza con el PRO en prácticamente toda la provincia. Claro. Pero en este contexto, bueno, yo diría que va a ser interesante y hay que ver también si no surgen algunas otras listas que le pueden drenar votos a la Libertad Avanza, ¿no? ¿Y Cristina Presa mueve la aguja para algún lado? Cada vez más, yo creo que tiene mayor centralidad que antes. El problema es que no puede ser candidata y eso apura de alguna manera un proceso de renovación, ¿no? En el peronismo. Que no es malo, que está bueno, porque además, fíjate, se ha dado una circunstancia. Todo el panperonismo que se unificó detrás de Cristina, ahora hay que representarlo. Ahora con los movimientos de las candidaturas tenés que tratar de contener a toda esa gente. Y ahí está el desafío, digamos, más relevante en términos políticos del peronismo hoy en la Argentina. Te hago la última sobre Santa Fe, pero espejando en la provincia de Buenos Aires lo que estás diciendo vos, y después voy a Formosa. Vos decís, bueno, quizá hay que bajarle un poco el brillo al triunfo, por ejemplo, en Rosario por la baja participación. Ahora, también es cierto que venían de mucha dificultad, muy fragmentado venía el peronismo, de mucha dificultad para construir una unidad. ¿No hay ahí un elemento muy positivo a resaltar? Bueno, ojalá lo imiten en el resto de la Argentina, pero la realidad estaría indicando otra cosa, ¿no? El proceso de Rosario es un proceso muy especial. Monteverde ya van varias elecciones que viene teniendo un desempeño muy interesante, muy importante, muy relevante, y en esta, por primera vez, va encabezando la oferta electoral del peronismo, y esto me parece que es un dato en Rosario de altísimo impacto y triunfador. Bien. Habrá que ver si esto funciona como una especie de inspiración para los armados en otros lugares, ¿no? Ahora, todo esto ocurre en todo el país, menos en Formosa. En Formosa hay alta participación y gana Infran, gana el peronismo por amplio margen. ¿Qué pasa en Formosa? Bueno, hay un modelo Gildo, ¿no es cierto? Que la pelea central de Gildo, me parece en este momento, es pulsear con la Corte Suprema el tema de una reelección más. Creo que en términos políticos, electorales, ha tenido una legitimidad muy grande, pero bueno, es uno de los bastiones del peronismo que, si vemos para atrás,
es muy difícil derrotarlo. Creo que no ha tenido una sola derrota. Creo que recuerdo una sola derrota en la ciudad capital en una elección de concejales hace, no sé, 6 años atrás. 6 años atrás. Pero es bien complejito, ¿no? Ganarles en Formosa. A mí me llama la atención Formosa porque en general lo que uno ve hoy es qué bárbaro. Evidentemente algo ahí no debe estar funcionando bien en términos democráticos, porque si no, no puede ser. Y hay muy poco análisis en términos de cuáles son las políticas públicas en Formosa que eventualmente fidelizan el voto respecto de un dirigente. Este análisis no está. En la Ciudad de Buenos Aires no existe este... Yo lo que veo... No visitaron. Mira, hay un gran desconocimiento de lo que pasa en el interior, no solamente en Formosa. Es cierto. Entonces, parametrizamos Formosa como si fuese la capital federal y comparamos como, viste, todas las carencias que tiene esa provincia y las provincias que la rodean. No sé si ustedes sabían, pero Misiones, Chaco, Formosa, eran en una hipótesis de conflicto, de guerra con Brasil y con Paraguay, eran territorio entregable. Por eso durante muchísimas décadas esos territorios no fueron desarrollados por el Estado Nacional. Así que hay que tener un poquito de mirada federal y de conocimiento de la historia de cada una de las regiones argentinas para entender el por qué este liderazgo de Gildo es tan relevante para los formoseños. Gustavo, siempre interesante escucharte. Gracias por el rato. Chao, chao. Que estés muy bien. Bueno, nos vamos a ir a la tanda. Ya viene Martín Becerra. Vamos a seguir hablando de Milei y su manera de dirigirse a la sociedad, su manera de hablar, su manera de hacer política y de acumular política con todo éxito, por otra parte. Y vamos a hablar de YPF, porque salió un fallo de una jueza neoyorquina que dice el Estado argentino tiene que entregar el 51% de las acciones de YPF y, por supuesto, se armó allí toda una discusión muy interesante que la vamos a abordar con Hernán. Atención con lo que trae Irina después de la tanda. Los teléfonos de Milei. Impactante dato que nos dio el viernes. La cantidad de teléfonos, sorpresivo para nosotros mismos, la cantidad de teléfonos descartables que tenía efectivamente Javier Milei. En un solo día los desechó a todos. Y los peritos dicen, a los que consultó Irina, esos teléfonos se podían usar para crear identidades en redes, bueno, pero también para armar billeteras virtuales, billeteras cripto. En un ratito lo vamos a hablar también. Mariana Bray debe estar desolada, ¿no? Porque Sí, ¿te acuerdas cuando ser. le dio el teléfono? Puede Controlá. Tengo 6 más, pero controlá este. ¿Quién piensa en Mariana Bray? ¿No? Yo. Pensé mucho en Mariana Bray durante mucho tiempo. Es verdad. Hablando de no conocer nuestro país y hablar de Pico todo el tiempo, vayan a la provincia de San Luis y en San Luis a Merlo y cuando estén por ahí y necesiten no solamente comer bien, sino pasar un buen rato, ser bien atendidos, vayan a No Tire Godoy. Con Mariano Hamilton tenemos la decisión de ir y restivo y de llevar a varios compañeros a pasear. Hernán Lecher también se prende. E Irina Hauser también. No Tire Godoy en Merlo, en la provincia de San Luis. Un gran abrazo, nos acompañan desde el arranque de EQR. Irina va corriendo. Pausa, ahí estamos, dale. Aprovecho. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Adrián Mercado presenta Argentina Cobre. Conectate con los protagonistas de la industria en una nueva edición de Argentina Cobre, el evento empresarial que marca la agenda del sector. 4 y 5 de agosto, provincia de San Juan. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la copler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y chococofre de bandejita copa.
no te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Hay cosas que no evolucionaron como pensábamos. Nos dijeron que seríamos capaces de teletransportarnos. O que al menos ya sabríamos la diferencia entre el tire y empuje de una puerta. Nada de esto pasó, pero Kofler sí evolucionó. Porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Kofler. Mucho más suave. Mucho más cremoso. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV, contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Suele decir Carlos Heller, diputado nacional, columnista de nuestro programa, que frente a las objeciones respecto de la estatización de YPF, de la recuperación de YPF para el Estado, en realidad lo que hay que hacer es pensar que lo que estuvo equivocado fue la privatización de YPF. En el marco de la batalla cultural, en el marco de entender cuál es la discusión en realidad, cuál es el problema. El problema fue regalarlo, privatizarlo, no recuperarlo. Pero eventualmente hay una causa, tramita en Estados Unidos, y una jueza, la jueza Presca, de un tribunal de Nueva York, hoy tomó una decisión y dijo que el Estado argentino le tiene que entregar a fondos buitre que compraron el litigio, le tiene que dar el 51% de las acciones y se quedarían con el control efectivamente de la empresa. Y esto de alguna manera, decía Hernán, lo celebró el presidente Javier Milei, que hizo este posteo. Vamos a compartirlo.
Un fallo contra Kicillof, ya arranca muy en modo campaña electoral. Nos acabamos de enterar que la jueza Presca falló contra el Estado en el caso de la expropiación de YPF. Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof. Ahora vamos a hablar con Martín Becerra sobre todo esto. Cuando era ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada Cristina Fernández de Kirchner. Lamentablemente, no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires. Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias. Menos mal, decía Heller, ¿no? Pensamos que le iba a dar la razón. Que corresponda para defender los intereses nacionales. Pasaron más de 10 años, los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina. Yo avisé que el soviético es un... Bueno, ustedes lo pueden leer. Mariano Hamilton hace la traducción, a mí me cuesta, le soy franco. Ya lo sé. Bueno, Hernán, ¿arrancamos por acá o vemos la respuesta del gobernador Kicillof antes? No, acá detengámonos un segundo. La primera cuestión es lo que mencionábamos y hablábamos hace un rato. Yo diría, el presidente deja los dedos marcados, dice, porque le da o le otorga la responsabilidad del hecho a Kicillof, que es lo que alegan Burford, básicamente los fondos buitres, Burford encabezados por Burford, que son los que litigaron contra la Argentina. Vos decís, Burford, ¿pero cuándo fue socio Burford de YPF? ¿Nunca? Claro. ¿Qué hace Burford? Burford le compra a Petersen los derechos para litigar. Y ahí hay una discusión muy importante. Pero lo cierto es que me detengo una cuestión, Pablo, muy importante, que recién la verdad que se me ocurrió mientras lo veíamos. Estrictamente, Presca había condenado al Estado argentino, no a YPF, hace algún tiempo atrás, a pagar 16.000 millones de dólares. Sí. ¿Por qué ahora dice, denle las acciones? El Estado argentino le puede decir, yo te lo pago caro, yo qué sé, tengo opciones. ¿Por qué querés las acciones? Porque siempre Burford quiso las acciones. Siempre. El control de la empresa. Sí, que de hecho cuando vos ves el valor de las acciones, te suma, recién creo que Experta, ahora lo vamos a ver, suma 6.000 millones de dólares. Es decir, ¿por qué perdés 10.000? Sí. Porque YPF vale mucho más. Y ahí la verdad que empieza a explicarse en buena medida qué hay detrás de esto. Burford. ¿Qué es Burford? Compra juicios por migajas. ¿Te acordás de los fondos buitres? Sí. Igual. Compra juicios por migajas. Es decir, en este caso, el derecho a litigar lo compra por 2 mangos. Va y le dice, vendémelo, qué sé yo, total. Bueno, dale, tomá. Litiga fuera del país y te agrego una cosa. Elige dónde litigar. ¿Bien? ¿Sabes quién es Loreta Presca? ¿Quién es? La que sucedió a quién. A Tomás Griesa. Claro. Es decir, yo voy a elegir ese juzgado, o casualidad. ¿Por qué? De la fragata, entre otras cosas. Claro, ¿por qué? Bueno, porque justo las ADR cotizaban en Nueva York, pero maestra, el delito es acá en la Argentina, en todo caso, o el hecho más que el delito, el hecho es acá en la Argentina, ¿por qué no va la justicia acá? No, porque eso. Bueno, eligen dónde. Eligen al juez afín, van a Loreta Presca y logran la sentencia deseada. Es decir, pagan 2 mangos por esto y se quieren llevar 16.000 millones o eventualmente el 51% de las acciones de YPF. Bien. Bueno, ahora si querés sí, veamos las respuestas que hubo del gobernador. Podemos agregar la de... José Luis Espert. Que también. Pero arranquemos por Kicillof. La entrega avanzada es largo, pero conceptualmente es muy importante. Una jueza de Estados Unidos, sucesora de juez Griesa, acaba de decidir de nuevo en contra de la Argentina y a favor de los fondos buitre, exigiendo que el Estado argentino soberano entregue el 51% de las acciones y el control de YPF. Es un disparate jurídico, intolerable intromisión sobre nuestra soberanía. Muy importante que destaque el gobernador de la soberanía. Pero lo más grave y sorprendente no es el fallo ni el comportamiento de la jueza. Lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger. Lo que decía Hernán, deja los dedos pegados. No hace falta una investigación muy profunda para advertir el vínculo entre la pasión norteamericana de nuestro presidente y esta noticia. Algunos todavía se preguntan por qué Milei viaja tanto al país desde el cual salió este fallo. Se nota mucho. Paremos un segundo acá. Acá lo que está sugiriendo no un analista de la realidad argentina, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex ministro de Economía, está sugiriendo que hay tongo, está sugiriendo que hay algún tipo de acuerdo entre algún sector del poder en la Argentina
y la jueza en los Estados Unidos para un botín muy importante, que como dice Hernán, no son solamente 16.000 millones de dólares. Se trata de tener el control de una empresa de esas características con la riqueza que tiene la Argentina Pablo, en este tema. Permitime agregar una cosa. Yo tengo un pequeño matiz en una cuestión. Dale. Milei es muy antinacional, no me sorprende. Y efectivamente uno podría encuadrar este comportamiento dentro de eso. Pero no ese es el problema. Cuando yo digo deja los dedos marcados, la justicia norteamericana suele utilizar declaraciones de cualquiera de nosotros, más aún del jefe de Estado, que es sobre el que recayó la sentencia. Si hasta el presidente te dice que tenemos razón. Pero lo primero que van a hacer, Burford, va a agarrar las declaraciones y va a decir, maestro, si vos decís que yo tengo razón. Sí. Y la jueza va a decir, señor, usted que se la acusa está diciendo que ella tiene razón. Fin. Está bien. Se acabó. Es un problema jurídico lo que cometió Milei. No es solo encuadrado dentro de lo antinacional. ¿No? Como la otra vez. No, porque no estaba saliendo tan en contra del plan, aparentemente. Claro, por eso. Quiero quedarme solamente con esto para pasar al tuit de Milei. Casualmente el presidente de varias horas paviando en un canal de streaming, disfrazado con un mameluco de la empresa que quiere entregar y cuya importancia estratégica ignora completamente. Habría que ver si lo ignora. A esta altura, qué duda cabe que este gobierno nacional no defiende a la Argentina, defiende los intereses de Estados Unidos y de las finanzas y las empresas extranjeras. Al respecto, su candidato en la provincia lo acaba de confesar sin disimulo. Aspiran a privatizar YPF. En virtud de la gravedad de tal riesgo, mañana voy a hacer una conferencia de prensa a 6 de la tarde, otra vez en peligro un factor crucial del futuro de nuestro país. ¿A qué se refiere el gobernador Kicillof? Se refiere a este posteo de José Luis Espert, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, diputado nacional en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pero también es, yo lo tengo confirmado también, por fuentes del propio gobierno, que va a ser el candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dice Espert? YPF nunca debió ser restatizada. Siendo 100% privada funcionaba perfectamente. ¡Mentira! Ahora vamos a eso. Kicillof la restatizó en 2012 violando el estatuto de YPF y hoy todos los argentinos pagamos las consecuencias de su ignorancia supina. No solo tenemos un juicio perdido en Nueva York, donde tenemos que pagar 16.000 millones, sino que el 51% de las acciones que la jueza le exige al Estado argentino valen poco más de 6.000 millones, menos del 40%. Kicillof, pésimo ministro, hoy pésimo gobernador. A ver, ¿qué está pasando acá, Hernán? Bueno, yo diría que ¿Por qué grita Mariano mentira desde la platea? Un paso más allá y plantea lo que algunos sospechamos, que es que efectivamente esto es una reprivatización de hecho. Es una reprivatización de hecho. ¿Bien? Vuelve YPF, podría volver YPF a manos privadas y por decisión de la jueza. Lo que dice José Luis Espert es que es lo que en buena medida querían, porque siempre la estatización fue un error. Permítanme, voy a hacer técnicamente... Volvemos a lo que decía, Heller. El problema no es la estatización, la restatización, el problema fue la privatización. Vamos a ver algunas cuestiones, pero Sí. quiero decir, es una huevada muy importante la que acaba de decir Espert, perdón el término técnico, una huevada Lo muy dijo importante. en un latín. Sí, no, porque no tiene el más mínimo sentido. Hoy estaba pensando en hacer el cálculo de los dólares que le dejó YPF y la política hidrocarburífera desde la estatización hasta Claro. ahora, entre ellos, señor Espert, que exista vaca muerta, porque el costo de conocer la tecnología y lograr que vaca muerta sea una realidad, la hizo YPF. Esto es indubitable. Con lo cual, hoy no existiría vaca muerta tal como la conocemos si YPF no hubiese hecho el costo de conocimiento, por decirlo de algún modo, de esa cuestión. Hamilton recién decía, mentira, sí. Mirá Repsol, ¿qué había hecho? Sobreexplotó, Era la monetizó, empresa que tenía la... sobreexplotó tenía los YPF. pozos, monetizó, es decir, los vendió y sacó la plata a la Argentina. Los pozos de exploración eran 101 en el 94, quedaron 10. Quedaron 10. Esto es lo que sucedió. Claro. Caída de reservas, producción, inversión. Hicieron PERCH y YPF. La discusión real es, eventualmente, ¿por qué no se estatizó antes? Es una discusión que a veces circula en algunos ámbitos porque, bueno, te llevó algunos años lograr que YPF se recuperara a partir de esto. Perdón que insista con esto. ¿Por qué se privatizó? Esa es la discusión.
Bueno, Nunca fue una se debe decisión de la década de los privatizar. 90. Con un dato, pasemos a la siguiente, con un dato importante para complementar lo que dice Carlos Heller, acá esto lo vimos, que tiene que ver con que además la privatización, recién lo mencionamos, la privatización tiene un estatuto que está armado para que el Estado no entre. Por eso ponen esto de la OPA, que ahora lo vamos a explicar, que es que cuando vos eventualmente vendés una parte importante de la empresa a alguien, tenés que darle prioridad a los socios preexistentes. Entiendo. Esa es una OPA. ¿Para qué? Para evitar que entre el Que Estado. el Estado lo recupere. Claro. Por eso está escrito así y es el origen del problema que tenemos acá. Bueno, los ADR de YPF cotizaban en Nueva York, ¿Qué por es eso... un ADR? Es, digamos, las acciones de YPF Sí, cotizan en... bien. Es una cosa un poquitito más complicada, pero básicamente es eso. Cotizan en Nueva York, por eso Burford termina litigando allá. Y hay un problema de montos y fechas porque, esto es medio técnico, no viene al caso, pero hay como dos momentos donde se considera que se hizo la estatización y que debió haberse hecho la OPA. Los dos momentos, la diferencia, si se considera uno o si considera otro, estoy hablando del momento donde se firma el decreto, si no me equivoco, la ley, y finalmente la implementación, estoy siendo genérico, pero aproximadamente es eso, establece una OPA u otra, con lo cual el valor es muy diferente, y estamos hablando de 4.000 millones de dólares de diferencia. Bien, en el origen, que la causa en el origen era de 4 o 8.000 millones. ¿Sí? Es muy importante Bien. esto, es muy técnico, pero es muy importante en el medio de la causa. Bien. Bueno. Me cansé. Hermoso, hermoso Sí. suspiro. Tengo 50 preguntas para hacer, pero como estás cansado no te las hago. Próximo capítulo mañana. Conferencia de prensa del gobernador Kicillof, principal señalado por Milei. 6 de la tarde, vamos a ver qué Te dice. agrego y- una cosa, no sí, sé si la cerramos. tenemos en placas, creo que la teníamos, no importa. Sí. ¿Sabes cuánto vale si tengo que evaluar las reservas y los recursos? Los recursos son lo que se estima que existe en materia de petróleo y gas, pero que no está en condiciones de sacar Sí. en este momento, pero que existe, está comprobado. Si yo lo valorizo, ¿sabes cuánto vale? ¿Cuánto? Arriba de 300.000 millones de dólares. No es moco de pavo. Te lo digo con honestidad, estoy convencido de que acá, detrás de esto, hay un acuerdo para que algunos actores se queden con YPF y con Vaca Muerta, que es la perla de la Argentina y la posible solución a los problemas económicos de nuestro país. No es cualquier cosa. Y la magnitud del dinero que significa YPF es tremenda. O sea, podés pagarla varias veces, además de la injusticia que significa Claro. este fallo, ¿eh? Pero podés pagarla varias veces. Gracias, Hernán. Bueno, vamos a volver a la placa. No sé si la tenemos lista. Tenemos la placa de nuestra nueva sección, nuestra nueva portada. Tiene que ver con lo que vamos a hablar a continuación y otra vez QR y una sección respecto de la venta de humo. Si no la tenemos no importa, la ponemos después. Está Martín Becerra para charlar con nosotros. Ahí está, mirá. No necesita nada. Vamos a ver lo que el presidente de la Nación, en ese stream durante el fin de semana, en medio de todos estos problemas que les comentamos, sobre todo el tema económico, el presidente de la Nación abre la compuerta de barbaridades otra vez, sobre todo agresiones a periodistas. Yo no me quedaría en que son periodistas. Quedémonos con que esa es la manera de hacer política, de marcar agenda. Y vamos a ver si es humo, hasta dónde es humo y estamos cayendo en la trampa, o en realidad no se puede dejar pasar y hay que analizarlo. Javier Milei, un compilado que hizo la producción respecto de varios colegas. Dale. El otro sorete, ¿no? Que mandó a recortar el Zócalo, ¿no? El pedazo de mierda ese. Pero bueno, eso es lo que nosotros enfrentamos, ¿no? Digamos, un conjunto de soretes como la imbécil de Telepase. Sí, pero no están Digo, como la imbécil de Telepase. Esa fue genial. Porque ese imbécil se queja de que no le doy una nota. ¿Cómo le voy a dar la nota, digo, a una persona que tiene una discapacidad intelectual tan grosera que no sé, digamos, o sea, pero digamos, a un primate así no le puedo dar una nota. Digo, demostró que es menos que un primate. O digamos, la mierda humana de Marcelo Bonelli, que cada vez que tengo una negociación con el Fondo Monetario Internacional, dice que lo voy a echar a Toto Caputo. Lo volvió a hacer ahora. Siempre se equivoca para el mismo lado, ese mierda humana, sorete mal cagado. Quedó claro, ¿no? Lo que pienso de Bonelli. Estupidolini, o sea, tontolini, bobalini,
Pautolini, Merdolini. Sí, hay más, hay un montón. Sí, hay un montón. La mierda humana de Joaquín Morales Solá, la mierda esa. Es alguien que sistemáticamente sostuvo todas estas mentiras. Porque es, digamos, ese sorete es un sorete de nicho. O sea, todavía estoy esperando que ese sorete pida perdón. Ahí es donde es sumo y al mismo tiempo son cosas bastante serias, ¿no? Martín Becerra, investigador. ¿Qué hace, Martín? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Gracias por estar acá. Bueno, gracias por la invitación. Antes de analizar esto, ¿dónde lo ponemos? ¿Tiene que ocupar parte de nuestra agenda el análisis de esto que hace el presidente de la Nación o en realidad estamos cayendo en una trampa? Pienso que no puede no ocupar parte de la agenda. Primero porque por peso propio la ocupa la palabra del presidente. Segundo porque tiene, yo diría, por lo menos dos efectos muy claros. Disciplina a una parte del periodismo, de la opinión pública, porque si dice eso de Marcelo Bonelli, de Julia Mengolini, que son gente muy conocida, con grandes audiencias, ¿qué no dirán de una persona anónima? Entonces, claro, mejor me mando a guardar. Afecta el trabajo de esas personas. En algunos casos hay anunciantes que retiran su apoyo a algún programa periodístico que conducen alguna de las personas atacadas por el presidente. Eso por el lado, digamos, del disciplinamiento, ¿no? Recorta entonces el derecho a la libertad de expresión, básicamente. Pero además, yo creo que tiene un efecto que también va más allá del humo, que es productivo, es como performativo de un ambiente social cada vez más violento. O sea, contribuye a que la forma en que nos tratamos cuando vamos a la verdulería sea a las puteadas limpias, donde no haya ningún tipo de posibilidad de intercambio por fuera de deshumanizar a la otra persona. Y me parece que normalizar eso también es problemático en términos de convivencia social, o sea, afecta a la convivencia social. Hoy hubo un quilombazo en la cancha de Colón. Exactamente. Iba a decir eso. Y me parece que... ¿Qué pasó? Colón venía perdiendo el partido. Yo soy de Colón y de Boca. Sí. Colón venía perdiendo el partido. Tengo miles de preguntas para hacerte sobre eso, pero las hacemos en otro programa. Sí. Sí. Colón venía perdiendo el partido, qué sé yo. Viene en un muy mal desempeño en el torneo nacional. Sí. Y la gente de Colón, que ya fue a la cancha muy enojada, empezó a tirar de todo a la cancha contra los propios jugadores de Colón, no contra los de Mitre, que era el otro equipo. Y no podían salir de la cancha porque les tiraban piedrazos. Pero media hora. Sí. Media hora sin salir de la cancha. Sí, o sea, situados en el círculo central, porque si no le llovían piedras de todos lados. Después la policía entró a la tribuna tirándole balazos de goma a la gente que estaba en la tribuna. O sea, quiero decir, es una situación social detonada, a mi modo de ver. Y el presidente lo que hace es, le echa nafta, hablando de PF, le echa nafta, le echa combustible y le prende fuego. Y entonces me parece que tampoco podemos ignorar el efecto social que tiene en un clima cada vez más complicado, con una crisis económica como la que vivimos, la palabra de la mayor autoridad del Estado. Sí, no hay que ser Gramsci para darse cuenta de los alcances políticos que tiene esto. Digo, tiene como un recorrido que ya excede lo comunicacional y se transforma en algo sociológico hasta patológico. Es que me parece que además algunos términos, además de los insultos, además de acotar obviamente la libertad de expresión que termina claramente cercenada, genera una situación de mucha inseguridad por ejemplo, para los periodistas, para andar por la vida. ¿Qué otras palabras utilizó Milei en esa misma entrevista? Bueno, como fue larga hay cosas que se nos van perdiendo, pero primero dijo que somos enemigos, ¿no? La palabra enemigos es parte del discurso de la violencia. Son ellos o nosotros, ¿no? No se bancan un vuelto. Sí. Dijo esta frase, no se bancan un vuelto, cuando estaba hablando específicamente de Julia Mengolini.
Pero la palabra, vos decir no se bancan un vuelto, primero es reconocer que se la estás devolviendo con toda la artillería del Estado, con la plata nuestra y con toda el trolaje y la inteligencia artificial y todo lo que se utilizó para atacarla a Julia. Pero además es una frase que se utiliza para expresar violencia física, no se bancan un vuelto. Absolutamente. Es un argentinismo, si querés. Sí. Y después empieza a decir, la gente les sacó la ficha a los periodistas. Yo por eso digo que estoy hablando del entorno periodístico, o sea, pero obviamente esto se puede trasladar a otros ámbitos también. Específicamente en este caso, a mí me parece que las palabras pesan un montón y que son invitaciones a generar violencia concreta. A mí me parece sumamente preocupante. Sí me parece que intentan moverte la agenda todo el tiempo, sí. Que no hablemos de la crisis económica, la gente que se caga de hambre, del que gasta con tarjeta para comer porque no llega y todo lo demás, de los jubilados, porque también, viste, yo me vengo preguntando, ¿quién es la gente para Milei? Cuando habla de la gente le sacó la ficha, ¿qué gente? O sea, la gente que para Milei es de bien, no sé. Entonces digo, esto que vos traes, yo lo veo como un discurso que empieza a generarnos situaciones de inseguridad muy concretas en la cancha a que quede alguien lastimado. Martín. En una movilización lo mismo. Sí, bueno, periodistas que fueron efectivamente agredidos físicamente. Navarro, claro. Navarro. Pero no, creo que hay un ejercicio, vamos a decir, maquiavélicamente inteligente de escaparle a la responsabilidad que le toca como gobernante y con los problemas que crea, y delegarla en figuras conocidas, que por conocidas es posible que una persona a pie las suponga ricas, alejadas de los problemas cotidianos que sufre la mayoría de los argentinos. Por eso me parece que también se inscribe. Por supuesto que con los periodistas tiene una obsesión, el presidente y su entorno, pero también se inscribe parte de los ataques a figuras famosas, Lali Esposo, o sea, que no son necesariamente periodistas, pero que me parece que él identifica como un ejercicio, ya digo, muy maquiavélico de distraer la atención de la responsabilidad que le toca hacia otros que pueden ser percibidos como responsables y que en una situación de mucho malestar y de resentimiento social que existe, bueno, encontramos culpables, los culpables son estos, qué sé yo, ¿no? O sea, identificar un blanco. Vuelvo a una cosa, me parece una obviedad, pero que hay que decirlo, no es que el presidente no pueda criticar a la prensa. Está claro que no se trata de eso. Todo el derecho del mundo a hacerlo, claro. Lo quiero aclarar porque ibas a decir algo, Mariano, porque quiero cambiar un poquito el eje. Si querés seguir sobre esto, dale. No, cambie nomás. Me parece que el diagnóstico está. ¿Quién pone límite? ¿Quién está en condiciones de poner límite a algo que hay consenso? ¿Quién puso límites en el pasado? Por supuesto, es súper inédito. Milei es una anomalía desde el 83 y hasta ahora ningún presidente del ciclo democrático tuvo cotidianamente agresiones de este calibre además. Con el periodismo, no recortaron el acceso a la información. O sea, todo lo que hace Milei es inédito. Ahora, en otras circunstancias donde hubo problemas, en el pasado tuvimos problemas con libertad de expresión, no siempre la relación con el periodismo fue prístina, etcétera. Bueno, había otros poderes. Romper un diario, un jefe de gabinete rompiendo un diario. Sí, rompiendo un diario es una imagen fuerte. Otro presidente que ordena censura a radio y a televisión cuando están reprimiendo en Plaza de Mayo, 19 y 20 de diciembre del año 2001, a través del CONFER. Sí. O sea, hubo problemas con libertad de expresión. Ahora, había otros poderes del Estado que ponían algún tipo de límite. Ahora no tenés ningún tipo de límite. Quiero decir, acá también hay un problema, me parece, del estamento político general que se hace el distraído con estas cuestiones. Pero, perdón, no solo no ponen límites, sino que le dan facultades delegadas. Le dan facultades delegadas. No solo no ponen límites, sino que le dan más poder. Está dando facultad delegada a esto. A esto, sí, le dan claro. Papota, claro. Sí, sí. Pará, y cuando se las dieron sabían lo que era esto. No es una novedad. No es que esto aparece ahora, cayó del cielo ahora. No, porque yo entiendo que es una manera de hacer política. Sí, sí, y el Poder Judicial, quiero decir, acá, digamos, acá hay delitos constantes. Abuso de poder constante. Sí,
Ya ha habido ¿Esto lo denuncias averiguaste, por lo esto. preguntaste o lo estamos diciendo como intuitivamente? Yo creo lo mismo. Pero hubo varias denuncias, por estos discursos de Milei. Hubo una nueva la semana pasada de la abogada Valeria Carreras. Lo que pasa es que caen en saco roto. Nadie se hace cargo. Ahora, en otras circunstancias... Perdón, si no detienen a un tipo que le metió un corchazo en la cabeza a un fotógrafo, ¿te parece que van a detener a alguien porque le diga pelotudo? Bueno, detuvieron a una funcionaria. No, bueno, sí, por tirarle un sorete a Esper. Sí, que tampoco sabemos si es Si autoridad fue o de no, ella, claro. claro. En otra circunstancia histórica, la Corte Suprema de Justicia le ponía límites con Oberter Dictum a el gobierno de Cristina Fernández porque abusaba de la publicidad oficial, cosa que era cierta, o porque usaba los medios del Estado para finalidad propagandística. Intervenía la Corte Suprema. O sea, en causas que no tenían nada que ver. Sí, además en causas que no venían a cuento. Sí. ¿No? Que decía, bueno, resolvemos esto y además le decimos al gobierno que no se zarpe con los medios estatales porque tiene que ser... Yo no leí ninguna intervención judicial que, aunque sea en un considerando o en un entre paréntesis, dijera, y presidente, pare un poco la máquina. La verdad que yo no leí nada. Algo dijo Daniel Rafecas cuando desechó Las denuncias sobre Ali Lijalad y Carlos Pañi. Exactamente. Sí. Algo deslizó, sí. Sí. Ahí, pero es de lo Vuelvo a la poco que se pregunta. dijo. Vuelvo a la pregunta de Pablo. Y entonces, si no es el Poder Judicial, ¿quién es? No, por eso. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Porque uno, la verdad que tiene esta sensación de que todo el tiempo Milei te está corriendo el arco un poco más y que termina convenciendo a parte de la sociedad que el funcionamiento social vale hacer eso y no es ningún problema. Con lo cual, nosotros recién nos preguntamos si un delito era delito, que es delito, pero nos lo preguntamos porque te termina corriendo el arco y decís, che, pero... Perdón, Hernán, recién dijiste huevada. Sí. Y la verdad es que a los dos, ¿no? Dice, che, por ahí huevada no es el término más correcto. Y agrego otra cosa, no sé si vieron la imagen de una pasajera en un tren que se filma, mientras atrás hay una discusión entre dos pasajeros, uno mileísta y el otro parece ser cristinista, ponele, y se están diciendo... pero cualquier cosa, no sé cómo habrá terminado la escena, digamos, pero esto que dice Milei estaba ocurriendo entre la gente común. Sí, sí, exactamente. Bueno, por eso, ¿qué podemos hacer? Para mí lo que podemos hacer es lo que la sociedad argentina ha hecho en otras circunstancias, que fueron bastante peores o más clausuradas en términos de expresión, que es promover debates en lugares públicos para expresar que esto no se condice con una convivencia de carácter democrático, que esto hace daño, que esto no permite mejorar de ninguna manera las condiciones en las que nosotros vivimos. Es lo mínimo que podemos hacer. Se dirá, es poco, no vamos a alterar el hecho de que Milei todos los días salga con los tapones de punta. Bueno, es lo que podemos hacer. No, en esto yo, como soy un veterano del pánico, soy el más viejo de todos los que están acá. No sé. Sí, claramente lo soy. Todo termina. Todo termina de alguna, Sí, de alguna u otra manera. No, por supuesto, bueno, pero todo termina de alguna u otra manera. Yo creo que el límite lo pone el pueblo argentino. Que el límite lo pone la gente. No lo va a poner la... En las urnas. Ponele. Martín. Lo que hoy es tolerable, probablemente mañana deje de serlo. Martín, la apatía cívica, digamos, estamos viendo elecciones con muy poca participación. ¿Algo de esto puede tener que ver con eso o es solo, uno podría imaginar solo cuestiones económicas? Pero Milei es, yo creo, expresión de eso, pero además es un potenciador. Claro. Por eso digo que es performativo, en el sentido de que no es que es solo fruto de un estado previo de malestar, que lo es. Es también doblar la apuesta de ese malestar, ¿no? Entonces, por eso me parece que es como estrategia cínica, si ustedes quieren, es una estrategia que hoy le rinde frutos, porque efectivamente distrae la atención pública y canaliza el resentimiento hacia objetos que para una parte de la sociedad son gente muy respetada, pero para otra parte de la sociedad no son gente respetada. Y además supongo que evita un argumento de política pública, porque en realidad el vector efectivo es odiar al otro. Efectivamente. Ahora, señalar, mire, usted está distrayendo la atención, porque el responsable de lo que pasa es usted. Pero el problema es que
actores calificados con autoridad política, cultural, social, cultural ponele que sí, no se lo dicen. No le están diciendo. Al contrario, le dan más herramientas. Claro. Tenemos ejemplos en Twitter todos los días de diputados o diputadas, senadores, senadoras, que han votado la ley bases y que ahora están escandalizados. Bueno, será el momento de cambiar. Falta un link. Ahora termina, ¿no? Dentro de poquito. Bueno, la elección... mandato. Termina dentro de la poquito. Facultad La delegada. Termina muy pronto y después vamos a las urnas y veremos qué pasa. Si el pueblo argentino nuevamente... Sí, ahí tengo un matiz. No tenemos que ir a la tanda, pero tengo un matiz. Con torpeza le da al presidente poder de disponer del Congreso también. Tengo un matiz, Mariano, ahí que da para charlar en otro lado. Pero si vos te quedás esperando eso y no lo generás en las responsabilidades que tenés como dirigente político... No, yo no, pero yo te estoy hablando yo acá, no estoy hablando. No, está bien, no digo de vos, Martín. No soy el presidente del PJ. No, pará, Martín está hablando de reacciones de distintos poderes y de gente que tiene verdaderamente o representación o que tiene responsabilidades. Es como la política y las encuestas. ¿Se allana a lo que dice una encuesta o trata de convencer a la gente que para modificar el resultado de la próxima encuesta? Porque si no el daño me parece que es muy profundo, pero bueno, da para largo. Es la pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué estará haciendo el presidente de todos los argentinos? El presidente que vamos a tener dentro de 2 años. El gran protagonista. El gran protagonista de lo que va a pasar dentro de 2 años. Martín, que por ahí ni sabemos quién es. Gracias por haber venido y el otro día charlamos cómo es ser de Boca y de Colón de Santa Fe. No, pero que diga algo. No, soy santafesino de nacimiento. Sí. Mi viejo me hizo de Colón. Muy bien. Y mi pasión me hizo de Boca. Gracias, Martín, por haber venido, en serio. Bueno, nos vamos a ir a una muy breve tanda. Novedades del caso Libra. Las tiene Irina Hauser al regresar. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Muy bien, vamos con nuestra portada. Cuentos de la cripto. La gran protagonista es Irina Hauser, que el viernes nos contó 6 líneas telefónicas tenía Javier Milei descartables. 6. Y, uy, mirá, esta portada es espectacular. Línea divina. La cantidad de... Tiene una cabina de Entel en la mano. Machi, estás muy loco. Es extraordinario. Es extraordinario. Estás muy loco. Felicitaciones. Y un inalámbrico tenía también. Son 6. No son 6. No, viste, porque yo sigo buscando cositas en lo que puedo ir accediendo en el expediente y resulta que eran más. Las 6 que yo te conté... a nombre de Javier Milei. Son líneas a nombre de Javier Milei. Yo no te puedo asegurar que sean de Javier Milei. Sí. E incluso el informe que hace Telefónica Movistar dice que ellos no pueden dar fe de que el que figura como titular... Si puede ir un fulano de tal a nombre de Javier Milei. Es que puede ser y ha pasado con jueces de la Corte. Lo que pasa es que acá, evidentemente, son muchas y parece haber como una modus operandi, ¿no? ¿Cuántas son muchas? ¿7? ¿8? No. 10. No. 11. No. 12. 14. 14. Llegué hasta 14 hasta ahora.
hasta La quiniela ahora. es el borracho, ¿sabías? 14 líneas. No sé, eso lo dijiste vos. Sí, claro. Son líneas prepagas que aparecen a nombre de Javier Milei en la causa. Recordemos que el fiscal Eduardo Tayano había pedido a las compañías de telefonía todas las titularidades, de líneas telefónicas que tuvieran tanto Javier Milei como Karina Milei, como los otros imputados en la causa. Lo que pasa es que lo de Javier Milei llama la atención porque son muchas y son de estas líneas prepagas. ¿Prepaga qué quiere decir? Que hay una plata fija que pagás para cargar esa línea, pero no te llega una facturación. Sí. Ahora, hay una regla hace algunos años, a partir de la cuestión de los secuestros extorsivos, que te obliga a, cuando sacás una línea prepaga, dar un nombre, dar un DNI y además un domicilio. La mayoría de las de Javier Milei están en domicilio fiscal de Karina Milei. Hay un reporte de Telefónica a Movistar, que son las 6 líneas que yo te conté el otro día, que si querés lo vemos, es Estas son las 6 documento que contaste. estamos viendo, que además lo quiero mostrar porque te imaginas que después de haber contado esto me bardearon bastante. Queremos ver la prueba. Bueno, acá tenés la prueba. Esto es lo que entrega la empresa de telefonía. Esto es lo que le entrega la empresa de telefonía al fiscal Eduardo Tayano. Ahí está la fecha de alta y la fecha de baja. Y la fecha de baja, que todas coinciden con el 17 de mayo del año pasado. Eso es muy llamativo, ¿no? Sí, eso es muy llamativo. El mismo día se dieron todas de baja. Exactamente. Que si fueran de otras personas que tomaron el nombre de Javier Milei, habiendo podido conocer el documento, etcétera, se pusieron todas de acuerdo para el mismo día darles de baja. Claro, bueno, ese es un dato que llama la atención. Ahí tenés justo Con también Milei en el presidente, mismo... perdón, ¿no? Con Milei presidente el 17 de mayo. Exactamente. Tenés justo ahí abajo también una prepaga de Manuel Terrones Godoy, adquirida en el 2022, dada de baja este año. Manuel Terrones Godoy, uno de los empresarios implicados. Este es uno de los informes. Después hay un informe de otra empresa, que es Claro, donde algunas líneas también aparecen dadas de baja, pero otras siguen activas. Ahí tenés, que si querés lo vemos, 5 líneas que aparecen activas, todas líneas prepagas también. A ver, estas son de la empresa Claro. Estas son de la empresa Claro, exactamente. Ahí está la fecha de activación y el estado, que algunas dicen activas. ¿Estamos bien? Sí. La A es de activas. Y algunas tienen prefijos que no son de Buenos Aires, sino que son de algunas provincias. Bueno, con lo cual, también esto, hay que ver qué pasa con esas líneas activas. Lo que va a pasar ahora es que una de las querellas por lo menos una de las querellas que había pedido esta información, ahora van a pedir un informe sobre entrecruzamiento de llamados, a ver si esos teléfonos tenían alguna clase de actividad como líneas telefónicas. O si, como me explicaron algunos peritos a mí, esto se usó para otras cosas. Como por Para ejemplo, lo que más se usa, según los peritos, es para abrir perfiles en redes sociales y en plataformas. Abrir una billetera, me decían, puede llegar a ser, pero es más difícil porque necesitas más documentación. Tenés que presentar más cosas, te piden un escaneo de un DNI, hay como otros requisitos, ¿no? Pero sí se pueden usar para abrir un mail, por ejemplo, una cuenta de mail, o para abrir otras cuentas pero es llamativo. Es muy llamativo. 14 líneas para abrir perfiles en aplicaciones o en plataformas. Bueno, a mí me llama la atención. Evidentemente a los 3 peritos con los que hablé también les llamó la atención y me dicen, en ocasiones en que ha aparecido esto en causas judiciales es porque se usan para esto. Con Milei nada puede llamar la atención. No, vuelvo a algo que me parece importante. Pero insisto con esto, yo no te puedo decir esto es un delito. No, por eso, el hecho de que Milei tenga esta cantidad, 14 dijiste. 14 líneas prepagas no es un delito. No es lo un que delito. llama la atención, lo que se va a hacer es tratar de hacer un entrecruzamiento de llamadas para ver si hay un qué patrón. actividad tuvieron esas líneas Perdón, que el telefónicas. presidente tenga... Hay una cosa que me parece importante, porque aparecía una de Terrones Godoy en la primera placa y otras 2 después. Terrones Godoy es el que todo el mundo se indica como el socio de la operación Libra. de Libra. Y tiene el mismo modus operandi, podríamos decir. Claro. Es decir, los dos abren o sacan teléfonos prepagos con distintas fechas, pero finalmente, o sea, Terrones Godoy tiene 3 líneas. ¿Para qué tenés 3 líneas prepagas? Terrones Godoy, además, ¿se acuerdan? Es el que en enero de este año hizo uno de sus tantos videos en redes, anunciando que en otros países, además de en Estados Unidos, iban a aparecer monedas con nombre de gente importante, cuando salió la de Trump.
y diciendo que esto iba a ser una forma de financiar la política. Sí. Para mí, ese video es una clave de lectura de todo esto. Iri, en Te dos quiero líneas, contar algo más. nos quedan 2 minutos. Sí, Hayden Davis. Hayden Davis y llamadas que recibió. Hayden Davis, el creador de Libra, empresario estadounidense, que también está imputado en Argentina, que contamos que la semana pasada le tiró un poco de tierra a Milei diciendo que si no hubiera borrado el tweet, esto funcionaba. capaz no se daban cuenta del fraude o no se notaba. Esto funcionaba. Esto podía llegar a funcionar. Hayden Davis estuvo en la Argentina varias veces. Una de esas veces fue en septiembre del año pasado. Varias veces son 7. Sí. Septiembre del año pasado recibió llamadas en un teléfono que dejó consignado en el hotel donde se alojaba. Recibe llamadas de un número rarísimo, un número muy largo, que tiene muchos ceros, que parece, vos lo ves y parece un número de un conmutador. Sí. Bueno, rastreando qué era ese número, todavía no llegué al nudo de la cuestión, pero encontré algo que es muy sugestivo, que es que ese mismo número aparece en otra causa judicial, que es en la causa judicial que tenía como ícono a Pepín Rodríguez Simón, operador del macrismo, y resulta que hay un informe que dice que esos números de teléfono son una especie de nodos o de intermediarios que sirven para camuflar quién es que te está llamando, desde Argentina a un teléfono del exterior. ¿Se entiende? Para que no quede registro de dónde te llamaron. Desde esos números entraban llamadas para gente muy cercana a Mauricio Macri, como el propio Rodríguez Simón, como José Torello, como Quintana, según lo que está en aquella causa judicial. Va a tener que determinar la jueza Servini y el fiscal Eduardo Tayano qué significan esos números de teléfono en esta causa, pero evidentemente Davis recibía llamados desde la Argentina de un número que se quería ocultar. Irina, gran trabajo. Muchas gracias. ¿Cuánto laburo tiene Servini, no? Carajo. Sí. Le hicimos bastante igual. Claro, Sí. Irina le hizo bastante. La que labura es ella. Laburaste Le colaboramos. Sí, bueno, por ahí te puede fiscal poner. de Por ahí la te causa. puede Ah, poner. bueno, ¿Por qué no sí. te da un puestito ahí en la, Sí, de fiscal. juzgado? Tiene que ser Ni me lo digas, con la guita que están ganando en el Poder Judicial. ¿Y sabés la que juntás para la jubilación? ¡Ay! Esta conversación podría seguir ad eternum. Sí, obvio. Pero tenemos que terminar acá. Yo quiero el detalle de dónde está enganchado el micrófono de Mariano Hamilton. En la tirita de su uso. Dice tanto de Mariano. Es muy Mariano Hamilton. Es muy Se Mariano. me había desenganchado. Y de Bravo también. Sí. Nos vamos. Nos reencontramos mañana para seguir haciendo QR en vivo en Bravo TV. Gracias, Hernán. Un placer. Abrazo, Te Mariano. estaba volviendo loco esto. Gracias, Siri. A todo el equipo técnico de Bravo y al equipo de producción de QR, muchísimas gracias también. Mañana seguimos. Pasen bien.